Entre el credo de Atanasio y la primera confesión reformada que estamos considerando hoy, hay todo un milenio de tiempo. Y obviamente estamos brincando todo un periodo, podemos decir la mitad de la historia de la Iglesia. Pero nuestra tarea no es ver todos los credos, todas las confesiones que la Iglesia ha producido. Más bien nuestra tarea es ver los credos y las confesiones que se encuentran en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana en México, y también que son las que más consideradas, más aceptadas o aceptados, hablando de credos, por las iglesias reformadas en general. Un curso completo tendría que considerar los credos, los muchos credos de la época medieval, de la iglesia oriental, o debo decir las iglesias orientales, porque había diferentes confesiones, digamos, de la iglesia ortodoxa de Rusia, o de otra parte. Había muchas confesiones, o algunas confesiones de los luteranos, había pues muchas declaraciones de los católicos romanos. Entonces hay una gran cantidad de confesiones y credos. Nosotros estamos enfocándonos en los credos ecuménicos y las confesiones y catecismos reformados. No obstante, vale la pena intentar mencionar brevemente algunos sucesos de importancia que prepararon el camino para las confesiones reformadas, porque no cayeron del cielo, no se escribieron en vacío, tienen su contexto, como cualquier confesión o credo, tiene su contexto histórico. Bien, algunos puntos que debemos observar de la época medieval. Las iglesias occidentales y las iglesias orientales tuvieron sus roces desde el principio, básicamente, y se separaron definitivamente en 1054. Antes de la cisma hubo 7 concilios que ya a esta altura se consideran ecuménicos. Y aunque las iglesias orientales han hecho muchas confesiones, su doctrina se quedó expresada en los 7 concilios ecuménicos. Es su doctrina oficial. Entonces, si está como, podemos decir, estancada ahí. Pueden hacer declaraciones, pero no pueden hacer nada aparte de esos 7 concilios. Para ellos es la teología de la iglesia cristiana. La iglesia romana seguía como si fuera la iglesia católica. Y usando la palabra católica en su sentido real, de universal, la iglesia romana seguía como si fuera la iglesia de Jesucristo, haciendo sus concilios, haciendo sus declaraciones, pero también pasando por periodos de fuerza y periodos de mucho decaimiento. Después de la creación del Santo Imperio Romano en el año 800, con Carlomagno, la iglesia romana se metió en la misma situación en la cual la iglesia oriental siempre existía, con una lucha de poder con el imperio. Y pues a veces el Santo Imperio Romano, así llamado, estaba superior y dando órdenes a la iglesia, y a veces el Papa dando órdenes al Santo Emperador Romano, luchando por la supremacía. La iglesia romana cayó en periodos de corrupción espantosa, de inmoralidad impresionante. Hubo intentos de reformar la iglesia, pero no prosperaron. La iglesia perseguía a los seguidores de algunos que querían reformar la iglesia, como Pedro Valdo, con B chica, Pedro Valdo podemos decir, Juan Wycliffe y también Juan Hus, H-U-S. Sí. Entonces estos intentaron y tuvieron algo de éxito. Juan Wycliffe tradujo la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, en inglés. De Pedro Valdo, hasta la fecha hay valdenses, entonces prosperó en un sentido, pero fueron perseguidos. Y Juan Hus, él fue
Él fue matado después de haber sido prometido salvoconducto al concilio de Constancia, y sus seguidores eventualmente, un siglo después, se fusionaron con los reformados, pero fueron resistidos estos intentos de reformar la iglesia. También hubo un movimiento dentro de la iglesia romana. Estos también querían estar dentro, pero pues fueron perseguidos. El movimiento conciliar. Y el movimiento conciliar llegó a su colmo en el concilio de Constanza más bien. No tengo la fecha exacta, pero creo que fue como 1450 y tanto. Y en ese concilio ellos se declararon la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, oficialmente, en ese concilio, que es reconocido por la iglesia romana, el concilio de obispos reunidos es la autoridad máxima de la iglesia. Luego los papas, que eran débiles durante esa época, luego tomaron otra vez la batuta e ignoraron esa declaración y se hicieron otra vez la fuerza más potente en la iglesia. Entonces, así efectivamente aplastando ese intento de reformar la iglesia a través de los concilios. Luego el Renacimiento. El Renacimiento preparó el camino para la reforma. El Renacimiento, diferentes características. Enfatizó el estudio de los idiomas originales, el cual reveló distorsiones causadas por la Vulgata. La Vulgata, la Biblia traducida por Jerónimo en 400, creo que por ahí 420 o antes, creo que murió en 420, entonces los 400, y hubo distorsiones. Por ejemplo, en lugar de decir arrepiéntanse, dice hagan penitencia. Entonces tiene otro significado que tuvieron que descubrir. También buscando las fuentes, los eruditos del Renacimiento encontraron algunos fraudes muy importantes que la iglesia romana había utilizado para apoyar su propia autoridad, tanto eclesiástica como terrenal. Y expusieron estos fraudes y pues esto pues ayudó que la autoridad de la iglesia cayera. Otra cosa, durante el Renacimiento se despertó un sentimiento nacionalista en los países o los futuros países de Europa. Ya no querían ser reconocidos como romanos o parte del así llamado Santo Imperio Romano, que ni era cosa más alemán que nada, pero pues eran ingleses, o eran escoceses, o eran franceses, o españoles, o alemanes. Entonces, una identidad más nacionalista. Y luego, más o menos simultáneamente, nosotros hablamos mucho de Lutero, pero más o menos simultáneamente, movimientos reformadores brotaron independientemente en diferentes países. Por ejemplo, no son todos, pero Jacques Lefebvre en la Francia, Ulrico Zwinglio con Z, Zwinglio en Suiza, y Martín Lutero en Alemania, porque ellos empezaron independientemente a redescubrir las doctrinas bíblicas y empezaron a predicar esas doctrinas en los diferentes países. Y luego los reformadores como punta de lanza como estos, ellos pasaron sus ideas a otros y de otras generaciones, y la reforma empezó a agarrar fuerza en muchos países de Europa occidental. Uno de los reformadores, no sé de segunda generación, pero un poco más joven que Lutero, era Juan Calvino. Nunca se conocieron, pero tenían contacto por escrito. Juan Calvino, un francés, reformó la ciudad de Ginebra, fue corrido de Francia, eventualmente quedó en Ginebra, en Suiza, estableció ahí una academia, y de ahí él llegó a ser el profesor
de la Reforma Protestante. Y muchos refugiados a veces, o simplemente los que querían estudiar, iban a Ginebra para estudiar bajo el maestro Juan Calvino. Él escribió un libro, La institución de la religión cristiana. Su primera versión escribió cuando él tenía 26 años. Y luego, a través de sus años, su vida, él iba expandiendo el libro hasta que llegó a ser 5 veces más grande que la versión original. Y si ustedes lo han visto, se publica hoy en día en 2 enormes tomos. Ese libro llegó a ser el texto teológico para la Reforma. Entonces, de otros países estudiaron bajo él y estudiaron sus escritos. También él escribió comentarios sobre todos los libros de la Biblia, menos Apocalipsis. Un escocés, Juan Knox con K-N-O-X, Juan Knox, se refugió en Ginebra. Y él estudió bajo Calvino y luego regresó a Escocia para llevar a cabo una reforma ahí muy profunda. De hecho, más profunda que en casi cualquier otro país. Y ahora llegamos a la historia de la confesión escocesa. Esta es como ponernos al día entre el credo de Atanasio y las primeras confesiones reformadas. Escocia siempre había sido un país apasionado e incontrolable. Cuando los romanos llegaron a Gran Bretaña, el emperador Adriano, él hizo un muro, se llama el muro de Adriano, o Adrián, y era un muro para proteger el imperio romano de los escoceses. Hubo 2 diferentes clans ahí y eran bastante incontrolables entre ellos y contra los romanos, por supuesto. No pudieron conquistaron lo que llamamos Inglaterra, pero no pudieron conquistar Escocia. Y por lo tanto hubo iglesias allá, y la historia de la evangelización de Inglaterra, de Escocia, es una historia interesante. Ahí entra Patricio y Columba y el misionero enviado por el Papa Agustín, no Agustín de Hipona, otro Agustín mucho más hacia acá, pero fue evangelizado. Pero la cosa es que los romanos no pudieron, o sea, la iglesia romana no pudo ejercer mucho control porque era más allá del imperio romano. Y por lo tanto, el resultado fue que el clero en Escocia era sumamente ignorante y corrupto. Ya estamos hablando de la época medieval. Entonces, nunca había sido bajo mucho control por la iglesia romana, y llegando a la edad medieval era espantoso el estado del clero ahí en Escocia. Muchos de los ministros eran hijos de los nobles que les compraban sus oficios para que pudieran vivir de las ofrendas de las iglesias. No solamente en Escocia, era una práctica más o menos común en esa época, pero en Escocia era terrible. Los cardenales Beaton, había 2 cardenales Beaton. Uno era tío del otro. Ellos básicamente controlaban el país, o si podemos decir el país, no era exactamente país, pero la región. Tenían mucho poder ahí y ellos quemaron vivos a los primeros reformadores. Entonces era muy peligroso ser reformador en Escocia. Luego, el rey Jaime V murió en 1542. Él tenía una esposa francesa y católica, María, y ella no era reina de los escoceses, pero ella gobernaba como regente, porque ellos tenían, el Jaime V y María, ellos tenían una hija menor,
y esa hija menor estaba siendo criada en Francia, y ella fue comprometida con el heredero del trono francesa. Ella también se llama María. Entonces, María mamá, María hija. Y ella pues crecía en Francia y ella iba a casarse con el príncipe francés Enrique II. Y luego María regente, María mamá, murió en 1560. Bien. Antes de que llegara la nueva reina francesa y católica, el Parlamento se convocó el primer día de agosto y pidió que los ministros protestantes reformados escribieran una confesión de fe, aprovechando el periodo entre la muerte de María mamá y la llegada de María hija. Y el Parlamento, más bien 6 ministros, incluyendo a Juan Knox, que ya estaba otra vez en el país, y todos los 6 ministros se llamaban Juan. Su nombre todo era Juan, entonces con 6 apellidos, pero todos Juan, parece que era un nombre muy común. Ellos escribieron la confesión en 4 días. Se sentaron y escribieron la confesión escocesa en 4 días, la presentaron al Parlamento y el Parlamento ratificó la confesión el 17 de agosto. Empezó a reunirse el Parlamento el 1 de agosto, para el 17 ya tenían la confesión escrita, presentada, leída 2 veces y ratificada. Solo 3 no votaron a favor. Y ellos se disculparon simplemente diciendo, no con razones, argumentos, simplemente diciendo, nosotros vamos a adorar como nuestros antepasados. Es decir, no presento argumentos, pero somos romanos y ya. Hubo obispos presentes y les mandaron que si ellos tuvieran alguna objeción, que pues hablaran o callaran para siempre, básicamente. No dijeron nada. Entonces se ratificó casi sin ninguna objeción. Cuando la Iglesia de Escocia se formó oficialmente, 7 años después, en 1567, recibió la confesión como oficial. Entonces fue escrita en 1560 y ratificada. Sin embargo, llegó a ser el documento, la confesión oficial de la nueva formada Iglesia de Escocia en 1567 y duró como la confesión oficial hasta que fue reemplazada por Westminster 90 años después. Es la historia de la confesión. ¿Qué de su enseñanza? Y aquí necesitan tener abiertos sus libros y pues espero que hayan apuntado observaciones y voy a señalar algunas cosas y espero que esto nos ayude a entrar en lo que es la confesión y entender su contexto y su enseñanza. David, tú mencionaste María. ¿Ella detuvo un poco la aceptación de esta confesión? Sí, la confesión luego fue enviada a María. La María hija se llama en la historia María reina de los escoceses. Y mamá se llama María de Guise. María, la nueva reina, ella recibió en Francia la confesión. Se la presentaron y no recibió con mucho agrado esa confesión. No es parte de la historia de la confesión, es parte de la historia de la Iglesia en Escocia, pero llegando ella hubo confrontamientos fuertes, cara a cara. Juan Knox contra María, reina de los escoceses. Y pues ella terminaba llorando a veces de estas entrevistas, ella lo citaba y él pues era una persona muy fuerte y ella era una jovencita muy bella, pues ya reina, pero era más francesa que nada y aquí está en este país tan salvaje, Escocia, y entonces a veces él la dejó llorando. Entonces es parte de la historia, pero no es después de la ratificación de la confesión.
Y claro, ella hizo todo lo que pudiera para reinstituir la Iglesia Católica Romana como la Iglesia de Escocia. Bien, buena pregunta. En general, la confesión es cálida y calvinista. Algunos dicen que esa combinación no es posible, pero sí es cálida y calvinista. En contraste con la precisión, a veces fría, de la Confesión de Westminster, que vamos a estudiar más adelante, la escocesa es amena, es accesible y da evidencia de ser una expresión casi espontánea de la fe sincera, porque en 4 días la escribieron y da esa impresión. Y por eso no es tan calculada, no es tan precisa, no es tan pensada. Sin embargo, es muy exacta, o sea, lo que expresa es bastante exacta. Sin embargo, es muy amena, o sea, te invita a leer y reflexionar y se siente como una expresión muy sincera de la fe, casi espontánea. Al mismo tiempo, sus doctrinas son católicas, y aquí todavía estoy usando la palabra católica en su sentido real, y voy a distinguir entre católica y romana. Entonces, sus doctrinas son católicas en sentido de depender de los credos y los concilios ecuménicos. Y sus doctrinas son católicas, son calvinistas, pero son anti-romanas. Y podemos ver que está muy conectada con lo que es la Iglesia Católica Universal de los concilios ecuménicos, pero está en contra de los desarrollos posteriores de la Iglesia romana. Y tiene algunas características peculiares entre los escoceses presbiterianos. Pues vamos a ver 4 categorías de cosas. Las cosas católicas, o sea, las cosas que todos los cristianos compartimos, las cosas calvinistas, las cosas anti-romanas y las cosas escocesas. Algunos aspectos católicos, y otra vez enfatizo que uso la palabra católica en su sentido real, original. ¿Qué tiene en común toda la Iglesia universal? Si ven el capítulo 1, usa la fórmula clásica de la descripción de Dios, especialmente la doctrina de la Trinidad. Dice, como la 4ª línea o 3ª línea, uno en sustancia y sin embargo distinto en 3 personas. Y aquí podemos escuchar el eco del credo de Atanasio, pues esta es doctrina aceptada por toda la Iglesia. Luego en los capítulos 6, 7 y 8, debo mencionar cómo fue un escrito tan casi espontáneo. La organización no es tan exacta como en, digamos, la belga o mucho menos que la Confesión de Fe de Westminster. Entonces a veces tenemos que buscar en diferentes capítulos para encontrar mención de las doctrinas. Pero en la capítulo 6, 7 y 8 habla de las sustancias, 2 sustancias, la sustancia de Dios o la esencia de Dios y la humanidad, o más bien, habla de la sustancia. Vean, por ejemplo, el capítulo 6. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a este mundo a su Hijo, su eterna sabiduría, la sustancia de su propia gloria, quien tomó la naturaleza humana de la sustancia de la mujer, una virgen, por medio del Espíritu Santo. Entonces aquí está usando esas palabras clásicas, hablando de naturaleza de Dios, naturaleza de ser humano. También podemos ver en el capítulo 8, dice verdadero Dios y verdadero hombre. Es una expresión igual de los credos, del credo niceno-constantinopolitano. Repite la frase de Cipriano, y ahora si vamos al capítulo 16,
16 está hablando de la iglesia y dice, esta iglesia es católica o universal. Y luego como a la mitad del párrafo del capítulo 16 dice, fuera de esta iglesia no hay ni vida ni felicidad eternas. Es lo que Cipriano había dicho hace siglos. Y él enfatiza, pues, o más bien esta confesión enfatiza que la iglesia es católica. Y fuera de la iglesia católica universal no hay salvación. Hay muchos otros elementos. Yo agarré algunos cuantos. También podemos ver a través de esta confesión una cosa más que quiero mencionar en cuanto a cosas universales. Menciona por nombre explícitamente muchos de los herejes que fueron condenados en los diferentes concilios. Déjenme ver. Capítulo 6 termina diciendo, habla de las abominables, condenamos las abominables y pestilentes herejías de Arrio, Marción, Euteques, Nestorio y todos cuantos negaron la eternidad de la deidad o la verdad de su humanidad, o las confundieron o dividieron. Entonces están ratificando los concilios ecuménicos aquí. ¿Qué más? Hay muchas de estas menciones por nombre. Déjenme ver. Yo subrayé algunas. No me están apareciendo, a lo mejor no subrayé bien, porque menciona a varios más de los herejes, pero aquí está, no, creo que no los subrayé en esta vez, pero están diciendo, estamos de acuerdo, lo que condenó la Iglesia Católica Universal de los primeros siglos, estamos de acuerdo con sus condenas y seguimos en la misma línea. Entonces, estos son los elementos universales católicos. Otros elementos, aspectos agustinos y calvinistas, que básicamente es decir lo mismo. Capítulo 3 y capítulo 12 tenemos énfasis muy fuerte en el pecado original. Y es una doctrina muy fuerte en Agustín de Hipona. Dice, a causa de esta transgresión, generalmente llamada pecado original, la imagen de Dios fue totalmente disfigurada. Totalmente disfigurada. Y aquí tenemos lo que va a llamarse más adelante la depravación total, una doctrina muy calvinista. Si vamos al capítulo 12, dice, hay unas frases aquí en la última parte, dice, sin tener en consideración nuestros méritos. Luego dice, no somos capaces, y él habla de la gracia de Dios como inmerecida. Todo esto es muy agustino, todo esto es muy calvinista. Capítulo 8. Capítulo 8 habla de una doctrina calvinista agustina, pues es bíblica, pero pues estamos hablando en cómo se desarrolló en la historia de la iglesia, la elección o la predestinación, y hay un capítulo sobre esto. Dice, nos eligió en su Hijo Cristo Jesús antes de poner los cimientos del mundo. Más adelante esto va a llamarse la elección incondicional. Es decir, que no viendo nada en nosotros, Dios nos eligió antes de existir todas las cosas. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí y muy cálido y muy pastoral. No trata, como algunos documentos reformados, no trata la elección como una doctrina aislada. Trata la elección como una doctrina de consolación. Y mete esa doctrina de la elección en el contexto de la cristología. Porque si seguimos leyendo este capítulo 8, empieza hablando de la elección, sin embargo, inmediatamente sigue hablando del mediador. Entonces no es una doctrina fría, aislada,
es una doctrina ligada con la obra de Cristo a favor nuestro. Entonces esto es muy cálido, es muy bíblico y también es muy pastoral. No es para espantarnos, es para consolarnos. Los capítulos 8 y 9, la muerte vicaria es clara. Probablemente no tendremos oportunidad de estudiar en este curso, pero en otro sí. Anselmo, que vivía más o menos por el año, si no me equivoco, como 1200, tengo que verificar. 1100. 1100, gracias, 1100. Él desarrolló lo que se llama la teoría de la muerte vicaria de Cristo. Y es lo que nosotros profesamos y decimos, pues no es ninguna sorpresa, está en el libro de los Hechos, o digo el libro, la carta a los Hebreos, está muy claro, y en otras partes del Nuevo Testamento. Pero en la historia de la doctrina, Anselmo, que era arzobispo de Canterbury en Inglaterra, entonces era ahí de Gran Bretaña, él desarrolló como nunca antes esta doctrina de la muerte vicaria de Cristo. Y aquí podemos ver en estos capítulos 8 y 9 la muerte vicaria de Cristo. Por ejemplo, el 9 dice, por nuestras transgresiones, merecida por los pecados, plena expiación por los pecados de su pueblo. Pues aquí es patente, murió por nosotros en nuestro lugar como vicario. Bien, afirma algo que vamos a observar en los documentos reformados, afirma la perspicuidad y la suficiencia de la Biblia. Perspicuidad es una palabra no muy perspicua, pero quiere decir clara. Y la perspicuidad y la suficiencia de la Biblia y la autoridad de la Biblia por ser obra de Dios. Estos son tres puntos que vamos a ver en las confesiones reformadas muy marcadas. La Biblia no es un libro oculto, no es un libro cerrado para el pueblo de Dios, más bien su mensaje es perspicua, su mensaje es clara. Su mensaje es accesible para el pueblo de Dios. También es suficiente. Capítulo 19 empieza. Así como creemos y confesamos que las Escrituras de Dios son suficientes para instruir y perfeccionar a los hijos e hijas de Dios. Y dice, y este es el tercer punto, también afirmamos y confesamos que su autoridad es de Dios. Entonces su autoridad no depende de la iglesia que la ratifique, más bien su autoridad es divina. Entonces esos son tres puntos muy importantes en las confesiones reformadas. Diferente al luteranismo, y aquí hay un pequeño contraste con el luteranismo, afirma el uso positivo de la ley de Dios. En el luteranismo hay un tipo de, a lo mejor un luterano no estoy muy de acuerdo con esta evaluación, pero creo que es bastante acertada. En el luteranismo no hay un desarrollo muy profundo del uso positivo de la ley. En el luteranismo la ley te golpea, te manda a Cristo. Pero, y luego, ¿cómo vivimos? Y en la teología reformada vivimos según la ley moral. Entonces tiene un uso positivo, nos puede instruir de cómo vivir, ya que nos ha golpeado, ya que nos ha mandado a Cristo, ya que hemos sido salvados por Cristo, no por la ley. Ahora podemos acercarnos a la ley otra vez para ver cómo vivir como cristianos. Y es lo que vemos aquí en el capítulo, ¿dónde está? 14 y 15. Primera línea dice, confesamos y reconocemos que Dios ha dado a los seres humanos su santa ley, como algo positivo. Y luego, capítulo 15, confesamos y reconocemos que la ley de Dios es de sumo grado, justa, adecuada, santa y
perfecta. Y después dice, en ese mismo capítulo, dice, no queremos decir que somos de tal modo liberados que no tengamos que obedecer la ley. Ya hemos reconocido su importancia, pero afirmamos que ningún ser humano en la tierra, con la única excepción de Cristo, ha obedecido, obedece y obedecerá tal como la ley lo requiere. Entonces dice, ya hemos dicho que la ley es buena, debemos guardarla, pero no vamos a llegar a la perfección, solo Cristo. Pero es algo diferente al luteranismo. Incluye un principio regulativo. Y esta frase va a llegar a tomar mucha importancia en la historia de la Reforma, sobre todo en Gran Bretaña. ¿Cuál es el principio regulativo? El principio regulativo de adoración se llama, es que no es permitido que nosotros introduzcamos nada en la adoración de Dios que Él no haya mandado positivamente. En otras palabras, si Dios no ha dicho que sí, debemos adorarle de alguna forma, no debemos adorarlo así. Los luteranos tienen otro principio regulativo. Para ellos, si Dios no ha prohibido, estamos en libertad de incluir. Pero no, los reformados mucho más estrictos. Si Dios no ha mandado positivamente, no estamos en libertad de incluir nada. Y en el capítulo 14, dice, afirmamos que las malas obras no solo los que... está en 14, dice, afirmamos que las malas obras no solo son las que expresamente se hacen en contra de los mandamientos de Dios, sino también en lo que concierne a asuntos religiosos y la adoración de Dios, cosas que no tienen más garantía que la invención y opinión de los seres humanos. No es muy clara aquí la expresión de este principio regulativo, pero está diciendo, si no puedes encontrar una base más allá de la convención humana por alguna cosa en la adoración, pues no debes incluir esa cosa. Hay una tensión que vemos a través de los escritos reformados entre lo que se llama la iglesia invisible y la iglesia visible. Es una tensión que encontramos en Westminster, aquí se ve. La iglesia visible, ya mencionamos, la iglesia invisible en 16. Dice, la iglesia es católica, universal, esta iglesia es invisible. Y dice, fuera de esta iglesia no hay ni vida ni felicidad eternas. Y luego, en el capítulo 18, menciona las iglesias visibles. Menciona iglesias visibles, dice, esta no es esa iglesia universal de que hemos hablado antes, sino iglesias particulares, como las de Corinto, Galacia, Éfeso, etc. Entonces, aquí hay una tensión. Yo tengo que pertenecer, para ser salvo, dice aquí, yo tengo que pertenecer a la iglesia católica universal, que es invisible. Pero ¿dónde registro mi participación? Si no se ve, si es invisible, ¿dónde está? Pues es un concepto que puede causar algunos problemas que vamos a analizar más a fondo en nuestro curso de la teología sistemática. Pero luego dice que yo soy parte de una iglesia visible y dice, no, en la iglesia visible, las particulares, hay una mezcla. Hay verdaderos creyentes, hay otros que no lo son, entonces pues hay una tensión aquí. Las doctrinas de los sacramentos, capítulos 21, 22 y 23, son los de Calvino y representan una postura entre los romanos y los zwinglios y los anabautistas. Bien, entonces tenemos aquí por este lado Roma,
tenemos aquí, en cuanto a bautismo, tenemos a los anabautistas. Ana quiere decir repetir de nuevo. Y aquí tenemos a los Zwinglios, o Zwinglianos, no estoy seguro, Zwinglios, seguidores de Zwinglio, Ulrico Zwinglio, y aquí en medio tenemos Calvino. Roma. Los sacramentos funcionan automáticamente. Y la identificación de los sacramentos con las realidades es absoluta. Aquí por la transustanciación, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. La sangre se convierte en el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y luego, los Zwinglios, no estamos muy seguros si Zwinglio era un Zwingliano. O sea, igual que hemos visto que a veces, yo creo que Zwingliano es mejor. Zwingliano. No es muy seguro que Zwinglio haya sido un Zwingliano, pero está ligado con su nombre. Aquí la idea es que los elementos meramente recuerdan. Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿qué es el pan? Un recordatorio. ¿Qué es el vino? Un recordatorio no más. Aquí pueden ver la doctrina de la mayoría de los evangélicos hoy en día. Enfatizan que no hay nada aquí pasando. Estamos simplemente recordando la muerte de Cristo. Calvino tiene una postura entre estos dos extremos. Y podemos llamar esta posición la presencia espiritual. Probablemente debemos poner mayúscula aquí. Aquí, por este lado, Roma, y podríamos también poner aquí Lutero, ellos creen en una presencia física del cuerpo de Cristo. El verdadero cuerpo humano de Cristo está físicamente presente en la celebración de la Cena del Señor. Y en Roma algunos dicen que esta postura, esta es la presencia real y esta es la ausencia real. Entonces es broma, pero es como dos extremos, ¿no? Enfatizan aquí que no está presente, no hay nada especial aquí. Es una caricatura. Pero aquí podemos decir que es la presencia espiritual, que es una presencia real. Entonces Calvino tiene en común con Roma y Lutero que Cristo está presente realmente. La diferencia es que dicen aquí que es presente físicamente, y aquí dice que el cuerpo de Cristo, ¿dónde está? Según la Biblia, a la diestra de Dios. Su cuerpo humano, y no es omnipresente. Entonces Calvino dice, pero está presente. Estos elementos no son meros recordatorios. Cristo está presente, y al recibir los elementos por fe, estamos recibiendo la realidad significada. Por lo tanto, es una comunión, como dice Pablo en 1 Corintios, una comunión con el cuerpo de Cristo, una comunión con la sangre de Cristo. Bien. Y esta doctrina se expresa aquí muy claramente. En el capítulo 21, dice contra los zwinglianos, dice, es como la línea más o menos 12, no sé, por ahí, dice, y así condenamos absolutamente la vanidad de aquellos que afirman que los sacramentos no son más que meros símbolos desnudos y vacíos. Toma, Zwinglio. Y luego, después dice, no que imaginemos que ocurra
una transubstanciación. Toma, Roma. Entonces aquí está rechazando estas dos posturas y afirma que realmente Cristo está presente, pero espiritualmente. Otra cosa que a veces, y pueden ver aquí capítulos 21, 22 y 23. En 23 condenan el error de los anabautistas. Los anabautistas rechazaron el bautismo de los infantes, bautizaron solamente a los adultos confesando su fe. Hoy en día la mayoría de los evangélicos son anabautistas y zwinglianos en cuanto a los sacramentos, y este documento rechaza esas dos posturas. Bien, la última cosa que quiero mencionar es que a veces esta confesión es criticada por no incluir ningún capítulo sobre la justificación por la fe. Pero si leen aquí, es una doctrina que se presupone, a veces se expresa diferentes elementos de la doctrina, pero no hay ningún capítulo que se dedique a esa doctrina tan clave en la Reforma protestante. Bien, déjenme mencionar algunos aspectos explícitamente antirromanos. Ya mencionamos uno, quizás dos. Y luego voy a mencionar algunos aspectos escoceses y presbiterianos, y luego tomamos un descanso. Algunos aspectos explícitamente antirromanos. Rechaza, ya vimos, la transustanciación, rechaza la misa como el sacrificio de Cristo representado. Vean el capítulo 9. El capítulo 9. Aquí al final del capítulo 9 dice que Él hizo una plena expiación por los pecados de su pueblo. Y luego dice, por eso confesamos y declaramos que no hay otro sacrificio por el pecado. Si alguien afirma que sí lo hay, no vacilamos en decir que blasfema contra la muerte de Cristo y la expiación eterna que de este modo compró para nosotros. No menciona la misa explícitamente aquí, pero obviamente es sublando, porque en la misa es una representación del sacrificio de Cristo. Entonces, explícitamente antirromano. Rechaza explícitamente las obras de mérito. Obras de mérito en la última sección de capítulo 15. Y en el 9 también. La 9 también, exacto. Ajá. Y en 15 dice, por tanto, la última frase ahí, por tanto, quien quiera que se jacte de los méritos de sus propias obras, o ponga su confianza en obras supermeritorias, se jacta de algo que no existe y pone su confianza en una abominable idolatría. ¿Fue claro? ¿Sí, no? O sea, muy claro. Porque en el sistema de Trento se admite que las obras pueden tener mérito humano. Y los santos han hecho obras super meritoriosas, o sea, se llaman obras de supererogación. Hicieron más que se les requería, por eso ellos tienen un tesoro de méritos que ellos pueden compartir con los creyentes. Entonces rechaza contundentemente. Rechaza también la infalibilidad de los concilios. Vean capítulo 18 y capítulo 20. Creo que apunté mal aquí, a ver. No, sí estoy bien. 18. Bien, al final de 18 dice, de modo que si la interpretación o la opinión de cualquier teólogo, iglesia o concilio
es contraria a la palabra explícita de Dios escrita en otro pasaje de la Escritura, lo más cierto es que esta no es la verdadera interpretación ni el significado atribuido por el Espíritu Santo, aunque concilios, reinos y naciones lo hayan aprobado y recibido. Y luego, capítulo 19, aquí menciona la suficiencia de Escritura, y capítulo 20, perdón. Al principio del capítulo 20, así como no condenamos precipitadamente lo que personas buenas reunidas legalmente en concilios generales nos presentan. Tampoco recibimos sin juicio crítico lo que ha sido declarado bajo el nombre de estos concilios generales, porque es evidente que siendo humanos algunos han errado manifiestamente y eso en asuntos de gran peso e importancia. Pues aquí un balance. Y esta es la postura protestante. Somos respetuosos, recibimos los concilios con mucho agrado, y de hecho hay mucho eco de lo mejor de los concilios aquí. Sin embargo, no son infalibles. Y si están en contra de la palabra de Dios, obviamente, la palabra de Dios tiene que tomar precedencia. Rechaza la idea de que la Iglesia da autoridad a la Biblia, capítulo 19, ya mencionamos eso. Aquellos que dicen que la Escritura no tienen más autoridad que la recibida de la Iglesia, blasfeman contra Dios. Y es la postura de la romana, entonces obviamente es anti-romano. Y rechaza los libros apócrifos o, como dicen en la Iglesia romana, deuterocanónicos. Capítulo 18. Capítulo 18, ¿dónde está? Bien, dice, en esta impresión es casi al final de la página 21, dice, libros que fueron reconocidos originalmente como canónicos. Entonces aquí está excluyendo los que no fueron recibidos originalmente. Y los libros deuterocanónicos fueron recibidos oficialmente por el Concilio de Trento. O sea, usados a través de la historia, pero recientemente recibidos como canónicos. Bien, terminamos con algunos aspectos escoceses y presbiterianos. Algo que es muy patente aquí y que toma una importancia muy importante en la iglesia escocesa y la iglesia holandesa es la unidad de la Biblia y la unidad de la iglesia, la cual es la cimentación de la teología del pacto. Vean capítulo 4, dice como segundo enunciado, dice aquí, esta promesa se repitió de tiempo en tiempo y se hizo más clara. Se recibió con gozo y fue recibida constantemente por todos los fieles, desde Adán hasta Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David, y así sucesivamente hasta la encarnación de Cristo Jesús. Y pues también capítulo 5 empieza, creemos con certeza que Dios conservó, instruyó, multiplicó, honró, adornó y llamó de muerte a vida a su iglesia en todas las edades, desde Adán hasta la venida de Cristo Jesús en la carne. Entonces, muy importante aquí tenemos lo que es la base de la teología del pacto, la unidad de la Biblia, la unidad de la iglesia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Menciona también algo en el capítulo 18 que va a tomar mucha importancia. Son las marcas de la iglesia, las marcas de la iglesia. En algunos escritos reformados mencionan dos marcas de la iglesia. ¿Cómo podemos encontrarlo? Ya sabemos qué es la iglesia invisible, católica. Es santa, es católica y apostólica. ¿Okay? Ya sabemos esto. Pero ¿qué de las iglesias particulares? Yo estoy en una ciudad buscando una iglesia particular. ¿Cómo voy a saber si es buena o no? Hay tres marcas. En algunos escritos hay dos marcas, pero especialmente en la teología presbiteriana hay tres marcas. Y las tres marcas son
la predicación correcta de la palabra de Dios. Segundo, la correcta administración de los sacramentos de Cristo Jesús. Y tercero, y esto es lo que es muy importante en la tradición escocesa presbiteriana, finalmente, la disciplina eclesiástica justa y honestamente aplicada. De gran importancia las tres marcas para distinguir verdaderas iglesias de iglesias falsas. Y otra cosa, en una cuestión que llegó a ser bastante difícil para los escoceses, ya que María, reina de los escoceses, llegó, capítulo 24, el magistrado civil. Y aquí, siguiendo a Calvino, enfatizaron que es nuestro deber obedecer al magistrado civil. Y aquí hay una cláusula calvinista. Dice, por lo tanto, confesamos y reconocemos que quienes resisten los poderes superiores, y luego hay como paréntesis, en la medida en que éstos actúen dentro de su propia jurisdicción, se oponen a los decretos de Dios y no pueden considerarse libres de culpa. ¿Ustedes escucharon cómo es? Dicen, si tú desobedeces la autoridad civil, estás en pecado. Pero si la autoridad civil está en pecado y está sobrepasando lo que debe hacer, implícitamente te quita la responsabilidad de obedecer. Es implícito. Al final de la institución de la religión cristiana de Calvino, él dice eso. Él dice, hay que obedecer. Sin embargo, cuando hay cuestión de un tirano y pues hay otras diferentes situaciones que puede haber una rebelión contra ellos. Hay algo muy peligroso aquí en este capítulo que llegó a ser un gran problema en la historia de las iglesias reformadas y en Escocia, en Inglaterra y en otros países. Dice aquí, en este capítulo, más aún sostenemos que la preservación y la purificación de la religión es el deber particular de reyes, príncipes, gobernantes y magistrados. Esto es muy peligroso y llegó a tener mal fruto. ¿Por qué? Están invitando a los reyes y magistrados a participar en cosas que no le pertenecen. Son trabajo de la iglesia, no son trabajo del Estado. Y ya que María, reina de los escoceses, llegó queriendo purificar la iglesia, volviéndola a la grey romana, pues ahí empezaron con un gran conflicto. Mejor no invitarle a tomar un papel que no le pertenezca y luego pues evita ese problema de tener que resistirle cuando empieza a causar problemas. Hasta ahí, la confesión escocesa. La iglesia oriental siempre existía, con una lucha de poder con el imperio. Y pues a veces el Santo Imperio Romano, así llamado, estaba superior y dando órdenes a la iglesia, y a veces el Papa dando órdenes al Santo Emperador Romano, luchando por la supremacía. La iglesia romana cayó en periodos de corrupción espantosa, de inmoralidad impresionante. Hubo intentos de reformar la iglesia, pero no prosperaron. La iglesia perseguía a los seguidores de algunos que querían reformar la iglesia, como Pedro Baldo, con B chica, Pedro Baldo podemos decir, Juan Wycliffe y también Juan Hus, H-U-S. Sí. Entonces estos intentaron y tuvieron algo de éxito. Juan Wycliffe tradujo la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, en inglés. De Pedro Baldo, hasta la fecha hay valdenses, entonces prosperó en un sentido, pero fueron perseguidos. Y Juan Hus, él fue matado después de haber sido prometido salvoconducto al concilio de Constancia, y sus seguidores eventualmente, un siglo después, se fusionaron con los reformados.
pero fueron resistidos estos intentos de reformar la iglesia. También hubo un movimiento dentro de la iglesia romana. Estos también querían estar dentro, pero pues fueron perseguidos. El movimiento conciliar. Y el movimiento conciliar llegó a su colmo en el concilio de Constanza más bien. No tengo la fecha exacta, pero creo que fue como 1450 y tanto. Y en ese concilio ellos se declararon la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, oficialmente, en ese concilio, que es reconocido por la iglesia romana, el concilio de obispos reunidos es la autoridad máxima de la iglesia. Luego los papas, que eran débiles durante esa época, luego 7 concilios que ya a esta altura se consideran ecuménicos. Y aunque las iglesias orientales han hecho muchas confesiones, su doctrina se quedó expresada en los 7 concilios ecuménicos. Es su doctrina oficial. Entonces, si está como, podemos decir, estancada ahí. Pueden hacer declaraciones, pero no pueden hacer nada aparte de esos 7 concilios. Para ellos es la teología de la iglesia cristiana. La iglesia romana seguía como si fuera la iglesia católica. Y usando la palabra católica en su sentido real, de universal, la iglesia romana seguía como si fuera la iglesia de Jesucristo, haciendo sus concilios, haciendo sus declaraciones, pero también pasando por periodos de fuerza y periodos de mucho decaimiento. Después de la creación del Santo Imperio Romano en el año 800, con Carlomagno, la iglesia romana se metió en la misma situación en la cual diferentes confesiones, digamos, de la iglesia ortodoxa de Rusia o de otra parte. Había muchas confesiones, o algunas confesiones de los luteranos, había pues muchas declaraciones de los católicos romanos. Entonces hay una gran cantidad de confesiones y credos. Nosotros estamos enfocándonos en los credos ecuménicos y las confesiones y catecismos reformados. No obstante, vale la pena intentar mencionar brevemente algunos sucesos de importancia que prepararon el camino para las confesiones reformadas, porque no cayeron del cielo, no se escribieron en vacío, tienen su contexto, como cualquier confesión o credo, tiene su contexto histórico. Bien, algunos puntos que debemos observar de la época medieval. Las iglesias occidentales y las iglesias orientales tuvieron sus roces desde el principio, básicamente, y se separaron definitivamente en 1054. Antes de la cisma hubo entre el credo de Atanasio y la primera confesión reformada que estamos considerando hoy, hay todo un milenio de tiempo. Y obviamente estamos brincando todo un periodo, podemos decir la mitad de la historia de la iglesia. Pero nuestra tarea no es ver todos los credos, todas las confesiones que la iglesia ha producido. Más bien nuestra tarea es ver los credos y las confesiones que se encuentran en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana en México, y también que son las que más consideradas, más aceptadas o aceptados, hablando de credos, por las iglesias reformadas en general. Un curso completo tendría que considerar los credos, los muchos credos de la época medieval, de la iglesia oriental, o debo decir las iglesias orientales, porque había